cuando no hablamos de todas estas heridas, cuando no hablamos de las muertes, cuando no hablamos de lo que de lo que pasa y de lo que está pasando, pues hay muchas cosas que se mantienen ahí como aprisionadas, muchas emociones, muchas culpas que se mantienen como ahí metidas, y hasta que yo no tuve la valentía para comenzar a hablar de esta historia, y no ahorita, yo comencé con mi familia hace unos 5 años, empezar a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pudimos haber hecho diferente? ¿Cómo nos sentimos cada uno? Nadie se sentía capaz, han pasado 20 años, y antes nadie se sentía capaz de confrontar. Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between, historias de duelo y gratitud. Este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos sacuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Hoy tengo el honor de entrevistar a Francisca Arbeláez. Ella es autora de un libro llamado Limpiar, Cerrar y Desechar, y también ha sido periodista y es también líder de crecimientos de desarrollo personal, de talleres para crecimiento de desarrollo personal. Entonces vamos aquí a chismosear, a hablar, a conversar y ver qué fue lo que ocurrió en su vida para llevarla a quien es ella hoy. Entonces, bienvenida, Francisca. Kendra, qué delicia conectarme contigo, con toda tu audiencia, un abrazo enorme, y bueno, comencemos a explorar un poquito para ver qué de estas herramientas y esta información le puede servir a tu audiencia. Sí, muchísimas gracias. Y en un toque aquí personal, Francisca y yo nos hemos conocido una vez porque está casada con un compañero mío con el que me gradué, entonces nos conocimos hace 6 años que te Hace conocí. Y es bastante. una persona, vos sos una persona súper alegre y entradora, o sea, así como la oyen, así es en persona, o sea, vos sos súper entradora, ¿sabes? De uno a uno se conecta contigo, entonces eh, sí, aprecio nuestra amistad virtual porque nos hemos seguido más que todo es por, por Facebook, Instagram y todo eso, pero que pues ha llegado a podernos conocer un poquito más. Entonces, Francisca, hablemos un poquito de tu crecimiento y hoy el tema va a ser hablando sobre tu hermana y tu relación con tu hermana y el proceso de duelo que ocurrió. Entonces, si quieres comenzar por allí. Comencemos por lo duro. Aquí en este podcast está la cosa, que se va de Sí. una a la parte que es No, está el duelo. perfecto. Y yo creo que, Sí. mira, en la vida, y por eso mi libro se llama Limpiar, Cerrar y Desechar, y la parte de cerrar es súper importante porque necesitamos como seres humanos entender que debemos tener unas conversaciones que son difíciles, que no son fáciles, que muchas veces no son amenas, pero que son supremamente necesarias para no solo cerrar nuestras heridas, sino también de alguna manera para ayudar a transformar la vida de otras personas. Este tema claramente no es fácil para mí, no es fácil para mi familia, y sé que tu audiencia de pronto está pasando por un duelo, sé que está en este momento quizás en un estado de tristeza profundo, pero siento que mi historia puede ayudar a tocar y a transformar vidas. Entonces te cuento un poco, yo soy periodista, presentadora de televisión de formación, eso es lo que hice muchos años en mi vida, y yo siempre sentía como que esta necesidad de comunicar, pero yo sentía que estaba comunicando lo que no era. Ahora, hay gente supremamente talentosa en este ámbito de dar las noticias y de confrontar todas estas cosas, pues para mantener al mundo informado, pero yo sentía que eso no era lo que yo realmente quería traer al mundo. Y parte de eso también era porque yo sentía que yo no había terminado como de cerrar mis propias heridas y de Mm, confrontar un montón de situaciones que yo tenía pendiente. Por eso digo que la parte de cerrar es tan importante. Y yo viví muchos años en Estados Unidos, yo viví en Alemania y en Estados Unidos muchos años, y básicamente yo pues salí casi que huyendo de Colombia por una situación familiar, y la situación concreta que nos pasó a nosotros como familia fue que cuando yo tenía 16 años, pues mi hermana tenía 18, nos llevamos 18 meses,
Y éramos pues dos hermanas que evidentemente se querían mucho, no quieren muchísimo a los hermanos, pero pues están nada en donde está peleando, en donde está en conflicto, en Sí. donde claramente no se entiende. Yo digo que si mi hermana estuviera viva en este momento, yo pues seríamos como grandes amigas, y sería como muy apasionante, pero desafortunadamente pues no es la situación. Pero el caso puntual fue que mi hermana y yo estábamos peleando un día y mis papás se habían ido al apartamento y mi hermano normalmente se sentaba como en la ventana del séptimo piso, como a fumar y a relajarse. Y pues ese día nos pusimos a pelear y pues ella se puso muy triste y yo también me puse como muy triste, pero pues yo pensé que la pelea iba a pasar pues no sé, media hora, una hora máximo, como siempre solía pasar entre las dos, pero resulta que ese día como que fue diferente y ella se va a la ventana, se sienta a la ventana y pues lo último que yo escucho es un impacto súper fuerte. Mi hermana se cae de la ventana del séptimo piso del apartamento de nosotros, y pues mi hermana muere al impacto. Y yo soy la primera persona que la veo, que salgo y la veo, y esto me genera a mí pues toda clase de Trauma. emociones. No, y Eh, trauma, o sea, también, claro, ¿no? O sea, me genera total. culpa, me genera muchas cosas, pero yo soy muy joven, yo tengo 16 años, mi hermana tenía 18. Cuando uno confronta una situación tan difícil como esa, creo que confrontar no sería la palabra, porque confrontar es lo que uno en teoría debería hacer, pero yo no Ujú. confronté. Lo que yo hice fue como casi que olvidar esta historia, olvidar lo que me pasó, y casi que meterme a la cabeza que mi hermana estaba como por ahí, estaba viajando, estaba recorriendo el mundo. Yo me voy de Colombia, me voy 12 años, pero cuando uno no cierra las heridas, cuando uno no confronta las cosas que le ha pasado, pues esto regresa a tu vida, regresa con una enfermedad, regresa con que tu vida no funciona, regresa con que estás estancado o estancada, regresa con muchas señales, y es ahí cuando yo comienzo todo un camino y un proceso de desarrollo personal sin saberlo, comienzo yo a encontrar y a tratar de encontrar respuestas ante lo que me estaba pasando. Y ahí fue que yo me abrí completamente, empecé a abrir mi herida, y digo abrirme porque yo no me abrí al mundo, me abrí como ante A mí, pero eso en fue ti mi ante ti misma, sí, sí, o sea, claro. era algo una búsqueda de poder buscar dentro de ti qué eran esas cosas que no estaban funcionando, no era que: "Miren, aquí estoy", no, tenías que primero encontrarte, como dicen, ¿no? Encontrarte para poder compartir con de ti. Y no estaba funcionando nada, es decir, nada en mi vida estaba Un funcionando. desequilibrio, Y eso es sí. lo que pasa también muchas veces con un duelo, que cuando el duelo no se hace bien hecho, y hacerlo bien hecho es pasar por todas las etapas del duelo, ¿sabes? La rabia, el dolor, el llanto, realmente como conscientemente hacer un duelo que no es fácil, es una de las cosas, pues es una de las situaciones claramente más difíciles de mi vida, si no la más difícil, no solo para mí, sino a nivel familiar, porque esto es lo que pasa a nivel de familia cuando alguien muere de manera tan trágica también a nivel de familia, esto te sacude desde, o sea, la raíz completa. Ujú. Y literalmente para mi familia y para mí nos ha tomado 20 años, que esa es, mi hermana murió hace 20 años, nos ha tomado 20 años para podernos recuperar. O sea, nos ha tomado 20 años para poder volver a conectarnos con nosotros, para volver a hablarnos y a A tener una reencontrar, dinámica de familia, a sí. reencontrarnos. Sí, porque esa parte es súper importante lo que estás diciendo, porque cuando hay un fallecimiento, cuando alguien muere en una familia, la dinámica familiar cambia drásticamente. Entonces, no solamente está el duelo de uno, el sentimiento que uno tiene hacia la persona que falleció, sino también el duelo hacia las relaciones que cambiaron y cómo eso afecta al núcleo familiar, porque o sea, cambió mucho tu dinámica, ¿no es cierto? Dentro de Claro, tu y es que familia. no es el duelo en sí que entra, no es el duelo lo que te duele, es lo que viene después, ¿sabes? Es decir, Ujú, sí, no es la todos los muerte de la cambios, persona sí. como tal, porque si tú te pones a pensar, tú dices, bueno, esta persona trascendió, esta persona está, dependiendo de tu creencia, esta persona está en el cielo, esta persona está compartiendo con Ujú, Dios o con los ángeles, o, ¿sabes? Como que ujú. esa parte uno dice, bueno, Uno tiene paz, puede está, encontrar paz en eso, ajá. exacto, está como en paz, Ajá, pero es lo que viene después. Y sí, es todo el tema de lidiar con la ausencia de esa persona o no lidiar con la ausencia, en mi caso, no lidiar con la ausencia exacto. de la muerte de mi hermana. Y todos como que también de alguna manera queríamos, sin saberlo, como que esconder la historia, ¿no? Como que no, como Mm, que si nadie habla de esto, que es lo que pasa también con muchas familias. Entonces nadie tiene una familia perfecta, todos tenemos una familia disfuncional y esa es la verdad de las cosas.
Entonces, cuando no hablamos de todas estas heridas, cuando no hablamos de las muertes, cuando no hablamos de lo que de lo que pasa y de lo que está pasando, pues hay muchas cosas que se mantienen ahí como aprisionadas, muchas emociones, muchas culpas que se mantienen como ahí metidas, y hasta que yo no tuve la valentía para comenzar a hablar de esta historia, y no ahorita, yo comencé con mi familia hace unos 5 años, empezar a preguntar, bueno, ¿qué pasó? Qué pudimos haber hecho diferente, cómo nos sentimos cada uno. Nadie se sentía capaz, han pasado 20 años, y antes nadie se sentía capaz de confrontar. Y confrontar no es darnos contra el muro, confrontar de alguna manera es estar ahí frente a lo que está pasando, cómodos, tranquilos, seguros y en paz. Y esa no era la situación de nosotros. Eh, pero hablar de este tema ahora, compartir este tema, pues es importante porque, como te digo, yo creo que de las historias de otras personas todos podemos aprender. Total. Y es por eso que tengo este espacio de poder entrevistar a gente. Y yo sé que tú también tienes tu espacio de podcast y tienes tus talleres y todo ahora y sabes lo mucho que uno va aprendiendo de esas historias, ¿no? Y como periodista me imagino que también cada vez que entrevistabas a alguien aprendías algo de esa interacción de las historias de la gente. Entonces era algo que notabas en tu propia vida de tus cosas, pero no fue sino hasta hace 7 años que empezaste a tener ese tipo de conversaciones con tu propia familia. Total, y ahí Sí. también surge algo muy bonito que es, digamos, un duelo. Te da también una oportunidad muy grande, muy doloroso, es decir, es una cosa que uno no puede, la gente le dice a uno, ¿usted cómo ha sido tan valiente? Uno no sabe que es valiente hasta que te toca ser Ujú. valiente. Y esa es la verdad de las cosas. Cuando sufres una situación que es una situación completamente trágica, completamente abrupta en tu vida, tú no sabes que eres tan valiente hasta que te toca confrontar, hasta que te toca poner la cara, si decides confrontar, porque también hay muchas personas pues que se esconden en otras cosas, y por eso pues el licor, las drogas, ¿no? Como una Trabajo, el manera, trabajo. trabajo, una manera como de Ese es uno. anestesiarnos. Sí, Ese sí, es uno, sí. ese es uno grande, es como una manera Sí, de anestesiarnos, total. y sanar básicamente es hacer un detox. Y cuando uno hace un Mm. detox, saca un montón de cosas y no son bonitas, no son precisamente bonitas, no ¿Quién ha son dicho cosas que de las sí? que uno, Detox, ¿no? Una sí, limpieza, no, porque una uno limpieza piensa, ¿no? interna de un cuerpo, si Sí, lo relacionamos con una limpieza en sí del cuerpo y con una cosa de vida, sí, tiene que salir las cosas feas para que pueda sanar el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, total. sí, son cosas y salen y van saliendo y salen, y uno dice, bueno, ¿a qué horas va a terminar de salir todo esto? Y Sí, resulta sí. que pues son cosas que están ahí, que si no se sacan, sale por otro lado, salen por otro lado, y Ujú. quizás no es el lado que uno quiera, que es una enfermedad, ¿no? Que es O o las las interacciones relaciones. con otras relaciones, sí, hasta Total, las relaciones con otros, con amistades, con sus o sea, es familia, o sea, esposo, otra, o sea, de muchas otras cosas pueden ser afectadas. Entonces, cuenta cómo fue entonces que cuando ya decidiste tú empezar aquí a excavar dentro de tu ser interior y empezar a sanar esas heridas, ¿qué fueron los pasos que pues mira, que tomaste? antes que nada ha sido un proceso larguísimo, como que muchas veces uno ve a una persona y siente que pues eso se ha construido de un momento a otro, y mi proceso de reconstruirme, porque eso fue básicamente lo que yo hice, yo me reconstruí completamente, mi vida, mi carrera, mis emociones, sanar la culpa, llegar realmente como a un acuerdo conmigo misma, y conectarme también con mi propósito de vida, porque de las cosas que salió pues con todo este tema de mi hermana es pues una razón, un porqué muy fuerte, ¿no? Una razón de fondo muy fuerte de por qué realmente yo hago lo que hago. Y lo hago porque a mí realmente me interesa la salud mental y emocional de las personas, porque yo siento que una vida organizada es una vida feliz. Entonces, mis herramientas ahí fue comenzar a buscar, yo busqué, hice muchísimas conferencias, muchísimos seminarios, pero realmente nada, y con grandes del desarrollo personal, pero yo no sentía que nada realmente me llegaba, ninguna información que yo buscaba me lograba transformar. Mm,
era muy interesante porque cuando uno habla, claro, de todos estos grandes del desarrollo personal, uno muchas veces piensa que uno hace algo con esas personas y la vida te cambia completamente. No, no, que después Y toma acción. Uno puede aprender claro, las cosas, pero hasta que uno no tome acción y pasos hacia adelante, no claro, importa cuántas conferencias vaya uno también, sí. claro, pero ahí para mí el tema de la acción, eso era precisamente lo que a mí no me cuadraba, que la gente no Ajá. decía, hay que tomar acción, hay que tomar acción. Y por eso yo escribí limpiar, cerrar y desechar, porque yo decía, ¿qué pasa si yo físicamente no me puedo mover? Es decir, físicamente Mm, y emocionalmente no puedo avanzar. Entonces es como, tome acción y tome acción. Y yo decía, pero ¿acción para ¿pero dónde? Es para decir, dónde? o ¿Para sea, dónde? exacto, ¿para dónde, ¿Para dónde cómo? cojo? ¿Para dónde cojo? Y era como esa parte de información que yo sentía que no cuajaba y que no calaba. Y honestamente yo comencé Ujú. a dictar mis conferencias de crecimiento y desarrollo personal porque yo no encontraba las respuestas que estaba buscando. Porque yo decía, tiene que haber un paso antes de tomar acción. Porque si yo estoy ensancochada, es decir, si yo tengo todas estas emociones, todos estos pensamientos, y yo no sé, o sea, si yo soy un desastre emocionalmente, casi que físicamente también, porque el cuerpo de alguna manera lo reflejo, ¿cómo hago yo? Y ahí fue donde salió mi metodología LSD, de ahí sale también mi libro que es Limpiar, Cerrar y Desechar, y es como, es literalmente sentarnos con nosotros mismos y es preguntarnos qué de mi vida necesito limpiar. Y limpiar es el acto más sencillo del mundo y es limpiar la casa de tu vida, ¿sabes? Es como si tú llegaras a tu casa y tu casa está completamente patas arriba. Tú no puedes pensar claro, tú no puedes tomar acción, porque es que todo está una cosa con la ¿Cómo otra y cómo se dice el nada. overwhelm? ¿Cómo se dice Sí, overwhelm? como Como, abrumación, como una abrumación, abrumada. como un abruma sí, como que lo abruma a uno tanto que hay, sí. Entonces, como que dice uno, ¿cómo por dónde empiezo? Y lo que dices tú del sancocho, tú hablas mucho del sancocho mental, y sancocho para yo creo que hay un sancocho en casi todas las muchas de las culturas latinoamericanas, pero en Colombia es Una una sopa. sopa con muchas vainas, una sopa con todo, Es una sopa con con todo. demasiadas cosas y ahí es lo que te genera es un parálisis de análisis. Entonces, Sí, sí. cuando te hablan de liderazgo, cuando te hablan, claro que yo hablo también de estos temas, pero como yo estuve tan ensancochada, es decir, como yo estuve con ese revuelto, yo decía, tiene que haber algo que uno pueda hacer antes, tiene que haber algo que físicamente uno pueda hacer antes, porque es como, usted es el líder de su vida y usted puede salir, y es todo este concepto de desarrollo personal que usted lo puede hacer si realmente lo quiere, pero no es que uno no quiera, es que uno no sabe cómo y uno está Sí. uno viene cuando uno viene de un duelo, uno literalmente tu vida colapsa, es que tu vida entera Ujú. colapsa y es la emoción de que tú realmente hay veces ni te puedes levantar, ¿entiendes? No, o sea, Sí, hay veces que sí, sí, levantarte te sí, no, duele, que total. amarrarte los zapatos Sí. te duele, que era lo que me pasaba a mí. Amarrarme los zapatos me dolía, a mí levantarme me dolía, yo no me podía sentar a Ujú. trabajar, yo no me podía sentar frente a un computador. ¿Cómo voy a tomar acción si yo no puedo conmigo misma? Claro. Entonces ahí era como esa rabia también que yo decía, el desarrollo personal no funciona, porque toda esta gente le está diciendo a Mm, uno que uno haga todas estas cosas y realmente el desarrollo personal es lo que tú quieras que sea y es lo que tú necesites en el momento y es respetando también tu propio proceso, es preguntarte, ¿será que esto realmente me funciona a mí? ¿Será que esto para mí es muy agresivo? Yo creo que yo también estaba siendo muy agresiva con mi propio proceso. Mi proceso duró muchos años y era un tema de respetar, de respeto profundo por lo que yo estaba sintiendo. Y normalmente queremos sentir las emociones súper lindas, súper elevadas, ¿no? Conéctese usted con todos, con el amor y con la gratitud. Y es como, pero físicamente no logro hacerlo, entonces, ¿qué hago? Y ahí es donde viene pues el pasito a pasito, suave, suavecito, como dice la canción, que es como un paso a la vez. Muchas veces lo que uno tiene que hacer es como, ¿cuál es el paso que está frente a mí? ¿Cuál es el pasito chiquitico que está frente a mí? Y ahí nace limpiar, cerrar y desechar, que es como, bueno, ¿qué puedo limpiar hoy, físicamente? Tres cositas, ¿sabes? Y ya, eso es que yo literalmente no podía hacer nada más. O sea, sí, sí, físicamente, sí. Kendra, yo no me daba. No, Y no, la no, parte de es que cerrar te es, entiendo total, porque, o sea, he estado en esas situaciones así, que uno no puede con nada más, y que sí, que es todo lo que describiste lo entiendo a perfección. Entonces, el limpiar es sacar 3 cosas, el cerrar es tener ahí donde llega la conversaciones, parte. tener Okey. conversaciones que son supremamente difíciles e incómodas y es el tema también del perdón, que
esto también, mira, yo creo que yo hago un desarrollo personal en donde, por mis propias frustraciones, ¿no? Entonces la gente le habla a uno del perdón y no entiende, es como, pide perdón, y uno es como, pero, ¿para qué? Pero como, ¿por qué? Ujú, Y el ujú. perdón básicamente es generar un espacio. Entonces, cerrar es yo tengo unas conversaciones que necesito tener en este caso. Yo necesito tener estas conversaciones con mi familia porque yo estoy usando una energía todos los días, usando una energía entre la culpa, entre el dolor, entre el rencor, entre la familia es un desastre, y toda esa energía que yo estoy ocupando es la energía que tú necesitas para crear la vida que tú quieres. Pero como todo en la vida es energía, tus proyectos son energía, tu podcast es energía, tu familia es energía, todo es energía, entonces es como, bueno, yo cómo cierro unas conversaciones para liberar esa energía y cuando la liberas casi que la recuperas y cuando recuperas esa energía, desde ese punto puedes empezar a crear algo diferente. Pero yo no puedo crear algo si está arruinado, ¿me entiendes? Es como voy a ir a construir sobre algo que está completamente arruinado. Es Sí, como, sin fundación, sí, sin una base, sí, claro, es como, una base ir a sólida. construir en tierra movediza, o sea, como que cómo va a sostener una casa, algo que está Que si te en una pones a superficie pensar, que no eso es lo sí, que nosotros estamos haciendo con nuestra vida. Entonces, cuando cierro, sí. recupero una energía. Y cuando comienzo a desechar, es como el arte de desprenderse, porque como seres humanos somos acumuladores por naturaleza. Y acumuladores es que, de Ujú. verdad, ustedes que nos están escuchando en este momento, es como la cuchara, la cucharita, la cucharota. La blusa, la blusita, la blusota. Y es como, tenemos tantas cosas en el closet de la La vida. pobre viejecita, sin Claro, y nadita es que come. como, ¿sabes? Y es como acumulo y acumulo y Sí, acumulo y sí, sí. acumulo. Y eso mismo es lo que pasa exactamente a nivel de nuestra mente. Entonces, si tú en tu cabeza estás acumulando y son acumulo y acumulo y acumulo y rencor y tal, y necesito hablar con Kendra, pero yo no hablo con ella, y acumulo y acumulo, pues Ujú. adivina qué. O sea, te vas casi Ya que, no por queda eso es que la gente espacio. dice, pero es que los pensamientos me están atacando, es que tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos en un solo día, ¿cómo no te va a estar atacando? Y el 90% de esos pensamientos son exactamente lo mismo. Eso quiere decir que yo hace una semana estoy haciendo lo mismo, hace 4 días estoy haciendo lo mismo, hoy estoy haciendo lo mismo y estoy diciendo de alguna manera que quiero que mi vida se vea diferente. ¿Sí me entiendes el nivel de Sí, y inconsistencia cómo se que espera tenemos? sí, y cómo se espera uno cambiar si uno no cambió los pensamientos, cómo empieza uno, ¿sí me entiendes? Cómo piensa uno que le va a cambiar la vida si uno sigue haciendo lo que dices tú, 90%, o sea, y los pensamientos recurrentes que son iguales que el día anterior, ¿cómo es que uno va a cambiar la vida? Entonces, si uno no empieza a hacer lo que tú estás diciendo, de empezar a desechar algunas de esas cosas que ya no te sirven para abrir espacio para las cosas que te van Claro, a dar algo más, o sea, sí, entonces cuenta un poquito de ese proceso. Entonces, dentro de tus clientes y tus procesos así, ya en tu parte personal lo tuviste, las relaciones de tu familia fueron cambiando. ¿Y cómo llevó entonces eso a tus pasos ya después de ayudar a otros? pues mira, yo primero, yo creo que uno en su proceso de crecimiento y desarrollo personal, uno en su proceso de sanación y en un proceso de vida, a la primera persona que debemos ayudar es a nosotros mismos, ¿no? Es como que, Ujú. ¿cómo me pongo yo primero mi máscara de oxígeno para después ayudársela a poner a otras personas? Que muchas veces como yo me estoy ahogando, y eso es lo que pasa la mayoría de las veces, pero venga, yo le ayudo para que usted se salve, y es como, es todo lo contrario, es como realmente hay que regar esta planta que somos nosotros mismos, hay que consentirnos a nosotros mismos. Entonces, desde ese punto en donde yo comencé a sentirme mejor y mejor con altibajos también, porque yo sufrí de depresión 10 Claro. años, literal 10 años, y era una cosa, yo ya no sufro de depresión, digo, tengo tendencias depresivas, más no sufro de depresión. Y yo creo que porque digamos, en la raíz yo sané. Era duelo. Sí, porque además en últimas era una depresión que en últimas podría ser atada al duelo que no habías como en realidad ni siquiera Claro, que no afrontado o había procesado. confrontado. Entonces, Sí, muchas sí. veces como que no queremos confrontar todas estas cosas porque pues confrontar, imagínate, nos pone en una posición en donde, uff, posición Sí. de responsabilidad, en donde me tengo que hacer cargo de mis propias emociones. Es que también queremos como echarle las emociones a otra persona y es como Claro. la única persona que puede lidiar con todo esto que está sucediendo con nosotros mismos somos nosotros. Entonces, cuando yo Sí. comienzo a aplicar todo esto en mi vida, que viene muy despacio, pero por eso también me dedico al crecimiento, al desarrollo personal y a todos estos talleres y a todas las conferencias que hago, porque yo siento que hay una manera de acortar camino, aunque cada proceso es diferente, hay ciertas herramientas que de alguna manera uno le puede ir dando a las personas y esas herramientas somos una receta básicamente, cada persona es una receta
y es el trabajo de cada persona encontrar su receta ganadora, o sea, cuál es la receta que a ti realmente te Para ti. funciona, Ujú, que es muy ujú. diferente a la de otras personas, pero hay ciertas herramientas que si se ponen en práctica y si se implementan en la vida, son cosas que pueden hacer toda una diferencia en tu vida. Entonces, el tema de amor propio, por ejemplo, que eso no lo enseñan en ninguna parte, el tema de cómo me cuido yo, cómo me estoy cuidando, el tema de cómo me estoy alimentando, el tema de cómo estoy pensando. Entonces es un Ujú. tema básicamente de autoconciencia. El desarrollo personal es eso, es cómo tengo conciencia yo de mí mismo, de mí misma, cómo tengo conciencia de mi entorno, pero comenzando conmigo. Y es que esa es la parte que yo creo que se nos perdió en todo este camino. Es como, porque la gente piensa que uno es egoísta y no es egoísmo, es amor propio. Sí, es que es algo como medio cultural, no sé si sea solamente no, yo creo que en muchas culturas es así, ¿no? Que el hecho de uno cuidarse o de que si yo quiero tomar tiempo para mí misma, hasta ese fue uno de mis procesos cuando me volví mamá, como que la parte de que yo no podía hacer nada para mí, porque entonces era egoísta, sentía yo que estaba siendo egoísta y no fue hasta que encontré ese balance, como lo que dices tú, de hasta que yo me puse la, la máquina, la máscara, perdón, la máscara de oxígeno, perdón, para los que están escuchando, le estaba yo diciendo a Francisca que yo hablo más inglés en mi día, mi día que español, entonces si hablo como raro es porque me estoy inventando palabras aquí en Spanglish. Em, cuando, sí, de ponerme la máscara a mí misma para poder ser mejor mamá, mejor esposa, mejor amiga, mejor hija. Entonces, sí, es súper importante la parte de cuidarse a uno, pero culturalmente lo que dices tú, como que no se enseña porque lo que dices, está relación uno piensa, lo asocia con egoísmo. Entonces, que esas cositas que empezaste a hacer, o sea, es que quiero saber, yo soy así, yo quiero saber, es como todo lo o sea, empezaste, fuiste de no poderte ni amarrar los zapatos, a de repente ya de empezar a quitar estas cositas de a poquito. ¿Qué cositas empezaste a hacer en tu día a día de empezarte a dar amor propio? Pues mira, yo comencé, yo literalmente, lo que pasa es que en esa época yo no sabía que estaba construyendo lo que después sería mi metodología de LCD, de limpiarse, dar y desechar. Entonces yo decía, bueno, me voy a levantar y no siento como, no tengo ganas de levantarme, pero entonces yo pensaba, bueno, hoy qué puedo limpiar de mi vida. Entonces, ¿qué pensamiento me llegó? Entonces me llegó el pensamiento de culpa. Entonces, bueno, llegó este pensamiento. ¿Cómo miro este pensamiento? Literalmente cosas muy chiquitas. Mm, Eh, el closet, por ejemplo, el closet, a mí me fascina el tema del closet porque es, claramente no es el closet como tal, es el closet de la vida. Pero si tú entras en este momento a tu closet, muy probablemente estás usando el 20% de tu closet sí, cuando tienes el o 80% o menos, menos, exacto, ahorita que pero estamos tienes, encerrados. exacto, pero tienes un montón de cosas que no te gustan, Sí. que no te hacen felices, que no te empoderan. Y entonces es cómo entras a tu closet y literal, ese fueron los grandes ejercicios que están en el libro también, esos son los grandes ejercicios que hice porque tu closet te da tantas enseñanzas y es como uno saca todo lo que hay en el closet, ¿no? Y entonces lo pone en el piso y dice, bueno, ¿realmente esto qué? ¿Esto qué? Esto soy yo, esto es la persona que quiero ser, esta es la persona que me quiero convertir. Además, el closet es algo maravilloso porque tu closet siempre pensamos, cuando estamos en un camino digámoslo así, el camino del guerrero, siempre pensamos que tenemos que buscar algo afuera, ¿no? Siempre, siempre, siempre Mm, como seres humanos estamos buscando cosas afuera cuando para llenarnos. el mayor Ujú. tesoro de todos está dentro. Y esto suena como una frase de redes sociales y por eso a mí me gusta, yo soy como tú porque me encanta, es como, ¿cómo aterrizo esta vaina? O sea, ¿cómo me lo tomo? ¿Me lo tomo en el café o en el chocolate? ¿Me lo tomo en el té? ¿Cómo hago esto? Entonces, cuando físicamente tiras todo al piso en tu closet, te empiezas a dar cuenta, bueno, si esta prenda no me gusta, sino yo, ¿por qué tengo esta prenda? ¿Cómo saco Ujú. esta prenda? Y cuando empiezas a sacar esa prenda es como que, uff, ¿será que sí la saco? ¿Será que no la saco? ¿Será que la voy a usar? Pero sé que no me gusta. Y empieza, La negociación claro, ahí con uno mismo, y sí. empieza todo un conflicto mental y eso exactamente es lo que está pasando en tu cabeza. Es como, ¿será que saco la Sí. culpa? Pero entonces me gusta. Mira, yo digo que nosotros nos metemos al hueco y muchas veces nos encariñamos con él, ¿no? Porque claro, hay momentos súper trágicos. Si ustedes escucharon mi momento, esto es una cosa, pues que Claro. realmente que hasta el día de hoy, como que uno lo piensa y uff, le genera, pero muchas veces nos acostumbramos y nos encariñamos con ese hueco, es como sobamos el hueco, nos quedamos ahí, no le damos tecito al hueco, no, nos queda, Y es por lo que representa, perdona que te interrumpa, pero también es porque también el aspecto de víctima, de vivir en ese también tema de víctima, también a veces es algo que
a veces nos encariñamos con eso, con la tensión, con el pesar que la gente siente, si uno, si me entiende, como que lo que dices, lo del hueco, lo asocio yo como, por ejemplo, en ese aspecto de víctima también, que si uno dice, viví esto, y si uno lo comparte de una forma de poder tener atención, compasión, amor de otros, también pues dice uno, pues ¿para qué voy a soltar algo que me está haciendo recibir todas estas otras cosas? Claro, y eso es parte también como de ver en qué parte del proceso vas, porque hay una parte del proceso en Ujú. donde literal, pues uno no puede ni levantarse, ¿no? Y esa es la parte del proceso. Hay otra parte del proceso en donde necesita recibir todo el amor. Hay otra parte del proceso, es como en qué parte del proceso está. Pero Wayne Dyer, que fue uno de los grandes de desarrollo personal, ya murió, pero él dice, vamos por una calle y entonces vemos el hueco y nos metemos al hueco. Listo, nos metimos al hueco la primera vez. Después la segunda vez nos metimos al hueco. Después la tercera vez, como que nos queremos meter al hueco, ¿sabes? Y ahí es donde uno mismo como que se autosabotea y mira todas estas Ya cosas armamos que cama en uno, el hueco. claro, a Sí, camping, ¿no? Le damos tecito, vinito al hueco, porque son de alguna manera emociones. Todas estas son emociones que son sí, conocidas. Si tú por eso yo Dispensa dice, deja de ser tú. Ahora, si aterrizamos este deja de ser tú, es deja de tener los mismos comportamientos que tienes todos los días. Entonces, sí, hay un proceso de duelo que hay que hacerlo. No hay forma de escaparlo sí. porque en algún momento te va a llegar. Por algún lado te va a llegar, hay que hacerlo. Pero después de eso, después de hacer ese duelo, después de mi propuesta, después de hacerle LSD a tu vida, es cómo me muevo para empezar a traer emociones diferentes a mi vida. Entonces, si tú ves, es muy fácil ser nosotros, porque pues es que ser nosotros es, yo cojo las creencias de mi familia que Repetirlo vienen de los 0 a los sí. 7 años, yo me empiezo a generar unas historias que son más o menos como 3 4 historias que me repito y me repito sin saberme, y yo vivo en ese piloto automático en mi vida. Es mucho más Mm, difícil decidir, bueno, esto realmente no me está generando a mi bienestar, esto no me está realmente generando a mí un tema de satisfacción personal. ¿Cómo hago yo para transformar esta emoción? Y ahí es donde la cosa se pone un poquito peluda, por así decirlo, porque ahí es donde ya yo no le estoy entregando mi carro de mi vida, que es lo que pasa en la mayoría de las personas, como, venga, yo le entrego mi carro para que usted maneje y yo voy de copiloto en mi vida. Y es como, no, 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 córrase, que ese puesto ujú. no es suyo. Yo soy la autora de mi vida, yo soy la piloto de mi vida, yo soy la que decido cómo es mi vida. Yo no le ¿Y estoy en qué entregando mis, dirección? Sí, ya, ¿y en claro. qué dirección va a ir? Ya no lo voy a poner en autopiloto, yo voy a decidir en qué rumbo a qué rumbo cojo. Y eso te ¿Viste? quiero decir, es una de las cosas más difíciles, pero más difíciles. Ahora, es difícil, pero es posible. ¿Si me entiendes lo que te quiero decir? Porque, a ver, cuando vienes de una familia en donde toda la vida se ha hecho de cierta manera, el pan se ha cortado de cierta manera, las reuniones familiares son de cierta manera, las cosas se dicen de cierta manera. Cuando tú te sales de ese núcleo, y no quiero decir que te salgas de la familia, pero cuando realmente dices, yo quiero hacer algo diferente para mi vida, que fue mi caso, yo decía, sí, esta situación es trágica, pero yo qué puedo hacer, es decir, yo físicamente, ¿cómo quiero vivir mi vida? Y mi decisión fue, yo quiero vivir una vida extraordinaria. Yo quiero vivir una vida en Mm. donde yo a todo nivel mi vida funcione. Esa es la vida que yo quiero tener. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que debo hacer para que mi vida comience a funcionar de la manera que yo funcione? Y es a nivel económico, a nivel Sí, amoroso, a sí. nivel de amistades. Y eso se construye. La vida que tú quieres no te la entregan con la llavecita. Tú la construyes. Tú te montas ese carro y dices, le meto primera o le meto segunda. ¿Me voy para el norte o me voy para el sur? Todos los ejemplos que estás dando con cosas de que usamos todo el día todos los días, ¿no? O sea, el aspecto del closet, pero relacionarlo con la con la mente y con las emociones, el aspecto del sancocho que el sancocho mental, el aspecto del carro, son cosas que sí, son ejemplos súper vívidos, o sea, lo tengo aquí todo en mi cabecita de que listo, ya sé, no tengo que ser el copiloto, puedo ser la piloto. ¿Sabes qué? Me dijiste algo con una comparación una vez del carro, que una de las veces que hablamos, que yo te decía, no, es que siento que estoy como que aquí, como que preparándome y preparándome y preparándome para salir, pero que no salgo. Y me dijiste esto, y lo guardé muy bien en mi cabeza.
me dijiste, es que estás llenándole la gasolina a una máquina que va a salir, pero a 1000 cuando ya esté lista. O sea, no, que no me pusiera impaciente con el hecho de que estuviera en ese proceso de ¿tú sí me entiendes? De Mm, solamente estar llenando el carro de gasolina, que porque en el momento que estuviera listo para salir, iba a mm, arrancar. Y se sí. me quedó súper pegado y te lo comparto porque fue, o sea, fue literalmente creo que la única vez así que conversamos largo por teléfono una vez y me dijiste eso y se me quedó grabado. Entonces te agradezco también porque ese ejemplo me ayudó muchísimo. No, y yo creo que, mira, lastimosamente no sucede en los tiempos que queremos y esa es la realidad de las cosas. Ujú, Eh, nosotros nos vamos preparando y nos vamos preparando y nos vamos preparando. Mira, mi hermana murió hace 20 años, yo llevo estudiando desarrollo personal hace 10 años, sin saberlo, sin saber realmente lo que estaba haciendo, preparándome, literalmente preparándome, y preparándome yo creo que para este momento, ¿sabes? Para esta coyuntura, yo creo que yo me estaba preparando era para este momento porque yo prendo una cámara, ahora como no podemos hacer las conferencias físicas, ujú, pero yo ahora prendo una cámara y hago una conferencia y yo siento que yo hablo, antes que nada, con un nivel de conciencia, con un nivel vivido, con un nivel de un trabajo realmente hecho. Y el trabajo, lastimosamente o afortunadamente, es un trabajo que uno hace solo. Este camino mm. muchas veces es como el camino del emprendimiento, en donde uno está solo y muchas veces está como a las 2 de la mañana diciendo, ¿yo por qué estoy haciendo todo esto? ¿Yo por qué tiré todo el closet? Esta Francisca es una loca que me dijo, y todo ese proceso es un proceso casi que solitario, pero la acumulación de cosas pequeñas que tú vas haciendo en tu vida es la verdadera transformación. Y quiero repetir eso porque es súper importante. La acumulación de Sí, las sí, sí. cosas pequeñas que tú haces en tu vida es la verdadera transformación y te lleva a la verdadera transformación. Entonces, nunca subestimes un pensamiento que te llegó que no era el pensamiento que querías y que lo estás transformando. Nunca subestimes Ujú. hacer la tarea del closet. Nunca subestimes algo que has querido hacer y que no sabes realmente a dónde te va a llevar, pero tu Perdón, corazón sí. te dice que realmente lo debes hacer. No subestimes las cosas pequeñas porque son en esas cosas pequeñas donde vas a encontrar las grandes cosas. Y yo todos estos años me preguntaba, pero ¿qué es esto? Pero 90 conferencias el año pasado o hace 2 años, pero yo, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Y yo lo estaba haciendo realmente para poder ayudar, para poder tocar, para poder inspirar, para poder dar, para poder compartir. Y si yo no hubiera hecho todo eso, pues claramente no podría estar haciendo lo que hoy hago. Entonces, no subestimes el poder de lo que estás haciendo en este momento, que sin lugar a duda te va a llevar a donde tú verdaderamente quieres estar. Exactamente. Y también de agradecer en últimas también de esas vivencias, porque si tú no hubieras tenido tus propios retos, no estarías ahorita tampoco en el rol, en el papel que estás ahora de ayudar a otros, porque tienes vida vivida para poder compartir y ayudar a los demás. Y de eso se trata en realidad nuestra vida, yo creo, de uno aprender de las cosas que uno ha vivido y tener un efecto en en las vidas de los otros. O sea, por lo menos lo siento yo así, o sea, no sé de qué otra manera vivir. O sea, Claro, ¿sí pero me yo creo entiendes? ahí el famoso no por qué, sino para qué, ¿no? Pero lo que pasa es ¿Para que cuando uno qué? está Total. en medio del drama, en Uno no medio del entiende el para qué, llanto, sí. en medio del sancocho, en medio de la emoción de que uno siente que va a morir, en medio de que me quiero suicidar, pero entonces ¿será que me suicido? No me... O sea, cuando uno está en medio de algo tan drástico y tan dramático como probablemente tu audiencia Muchos está o está en están. este momento, Ujú. exacto. Cuando uno está en eso, uno dice, pues, esta gente loca de qué me está hablando, ¿no es cierto? Es como toda una teoría súper allá, súper arriba y súper redes sociales en donde sí piensa positivo y piensa en ti y en las cosas, pero si lo aterrizamos a un día a día, si lo aterrizamos a un minuto a minuto, que esa era parte de por qué yo hago este trabajo, porque yo realmente decía, ¿cómo aterrizo esto? Yo me acuerdo de una conversación con mi coach en donde yo le decía, porque esa pendejada del agradecimiento, que yo agradezco, pero ¿por qué voy a agradecer? A ver, Mm, resulta que el agradecimiento es la emoción más elevada de todas. Cuando digo más elevada de todas, es que tú no puedes estar en agradecimiento y en rencor. Simultáneamente no es a la misma posible vez. para ti Sí, sí. estar, no puedes. Entonces, cuando la emoción más elevada es casi que invade a las otras y saca las otras emociones, entonces es una emoción
que la puedes ir implementando de mentiritas. A mí me encanta decir esto Ujú. porque muchas veces la gente piensa que es como, no, el agradecimiento me llegó y entonces mi corazón se expande y entonces yo estoy No, conectada con el universo y es como, no, 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 no. O sea, uno empieza no, a toca no como creerse. primero fake it till you make it. Exacto, Como que es literal, fake it till you make it, es como, ¿cómo se diría eso en español? Como, no, sí, lo que eh, dices de mentiritas, hacer sí, de uno agradecer hasta por el tintico que le quedó a uno bien hecho, así sea que tal vez en ese momento, o sea, y es que esa es la cosa, puede empezar con cosas así tan chiquitas de uno y agradecer. mira, es tan chiquito, Kendra, como que agradezco porque como muchas veces cuando uno está en esa situación, no se puede ni parar de la cama, ¿me entiendes? No Sí, puede ni, entonces hoy agradezco porque puse un pie, literal, porque el pie me sí, llegó sí, al piso, porque me pude amarrar el zapato. Es que cuando uno sí, sabe lo que no es poderse amarrar un zapato, ¿me entiendes? Porque sí, no, la sí, cabeza no sí, te da, sí, ahí es donde uno dice, bueno, hoy me amarré y entonces son cosas muy, muy, muy chiquitas y es una costumbre, es como ir al gimnasio, ¿sabes? Pues ahorita no se puede ir al sí, gimnasio, pero sí, es como sí, hacer ejercicio, es como yo cojo este músculo y realmente voy haciendo bíceps, es como hago una y dos y ya, eso fue todo lo que hice, y al otro día hago una, dos y tres, y eso fue todo lo que hice. Y es como cómo me voy acostumbrando a traer, una vez más, unas recetas ganadoras para mi vida. Esa, sin lugar a dudas, es una receta ganadora. Lastimosamente decimos, pues yo no tengo tiempo para sentarme a agradecer o yo no tengo, entonces es como yo comienzo a hacer unos rituales que para mí, en este caso para ti que nos estás escuchando, son importantes. ¿Cómo traes unos elementos? Si vamos a la cocina es como la sal, la pimienta, el azúcar, y es bueno, ¿cómo traes tú unos elementos esencial, sí. esenciales? Esenciales para la cosa, esenciales, sí, porque sin Exacto. sal, o sea, ¿quién cocina sin sal? No sé, porque hasta una torta lleva sal, y eso que es dulce. Así que sí, esas son las cositas, las herramientas, el agradecimiento. Entonces, hagamos aquí como un recuento. El agradecimiento, esa es la sal. El otro era, la Conversaciones parte pendientes, de tener conversaciones conversaciones. pendientes. Okey, y la parte también, entonces, de abrir los espacios también, ¿las conversaciones pendientes abren los espacios, entonces, en tu mente, o esa es la parte de ya Eso, sacarlas, la de eso parte de release, desechar? eso suelta una energía. Cuando yo tengo Sí. conversaciones, suelto una energía y parte de esa conversación es un tema del perdón y parte del perdón es perdonarme a mí mismo. Muchas veces lo que tenemos que hacer o Ujú. lo que debemos hacer es perdonarnos a nosotros, desde la cosa más chiquitita hasta la cosa más grande. Y es como, porque ahí es donde se logra generar ese espacio energéticamente para usarlo en tu proyecto nuevo de vida, en esa ilusión nueva que tienes, ¿no? En ese emprendimiento que quizás tengan, ese nuevo amor que quieres atraer a tu vida, en todas las cosas lindas que quieres que te pasen. No, 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 buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ahora, todas estas cosas, para cuando ya estén listos para limpiar, cerrar y desechar, definitivamente tienen que abrir el libro, leerlo, meterse a la página web de Francisca que tiene un resto de cursos y ahorita que todo es virtual, ahorita que muchas de las cosas son virtuales, no importa en dónde estén en el mundo, pueden tomar tus cursos, ¿correcto? Así que Sí, los que no total. son presenciales ahora. Estoy Ajá. muy enfocada en conferencias corporativas en este momento, pero siento que este es un tema que nos cae absolutamente bien a todos, pues por el tema de la coyuntura mundial. Tengo un curso online muy lindo que es una de mis conferencias pilares que se llama La magia de organizar tu vida. Lo pueden encontrar, lo pueden adquirir en la página web que es www.franciscarvelades.com y son 5 módulos para comenzar a sacar, comienza con ver dónde está mi vida realmente, en dónde es que cuando pensamos en nuestra vida es como, bueno, ¿dónde estamos? Es como en la vida como tal, es como yo no sé si estoy en Nueva York, yo no sé si estoy en Perú, yo no sé si estoy en Colombia, yo no sé si estoy en Estados Unidos, entonces muchas veces como, pues si usted quiere irse a alguna parte, primero tiene que saber dónde está frente a su ¿Dónde vida, está? ¿A dónde poner el sin GPS para poder saber culpa, dónde pone? exacto, exacto. Como digo yo en mi libro, el GPS se lo comió mi abuela, o sea, el GPS de la vida no lo comimos como mi abuela se lo comió con un buñuelo. O sea, se comió una muela en un buñuelo, se lo tragó, pero nos comemos el GPS de la vida y es como, no, nos perdimos completamente. Y acá como con este curso te va dando como una estructura y son 5 módulos en donde te lleva como de un punto cero, bueno, cómo comienzo a crear ese proyecto de vida y ese proyecto de vida muchas veces es un emprendimiento, ese proyecto de vida muchas veces es un amor, ese proyecto de vida son nuevas amistades que yo quiero traer a mi vida, un nuevo círculo Ujú. social. Eso que quiero crear quizás es, bueno, acaba de morir una persona que es muy, sigue siendo y será toda la vida muy significativa para mí,
pero cómo sigo avanzando, honrando la vida de esta persona, porque pues yo Total. creo que muchas veces cuando una persona se muere también nosotros pensamos que de alguna manera estamos como tan atadas a esta persona que decimos, pues lo mejor que podemos hacer, solo lo hacemos de manera consciente, lo tenemos en el subconsciente, es como, pues vamos a vivir una mala vida, ¿sabes? Y nos damos una mala vida a nosotros mismos y es desafortunado porque cuando una persona se va, si nosotros amamos a esa persona y si esa persona nos amó, como sea que esa persona haya muerto, lo que más quiere esa persona en la vida es que tú conquistes tu sueño, es que tú conquistes la vida que quieres, es que tú realmente sepas que mereces una vida maravillosa, ¿me entiendes? Que mereces una vida extraordinaria con todo lo que eso conlleva, que es con tristezas y con dolores y con decepciones, pero en últimas, y eso realmente es lo que yo quiero para las personas, yo quiero que te acuestes y que digas, uff, qué rico mi vida, ¿sabes? Sí, hoy viví. Así haya Qué llorado rico hoy, viví. hoy viví. Sí, hoy Exacto, viví, hoy viví. Hoy tuve el placer de haber llorado, hoy tuve el placer de haber estado brava, hoy tuve el placer de haber reído. O sea, es el hecho de que uno pueda hasta así agradecer el hecho que pudo, como decía a alguien ayer, el hecho de cuando camino a mi perra, no es como que tengo que caminar a mi perra, es como que, y a veces así lo digo, pero si lo cambio a wow, qué honor es que puedo caminar a mi perrita todos los días. O sea, que diferente, tengo la perspectiva capacidad. diferente. Sí, y cambia total. O sea, uy, tengo que lavar los platos. No, cambio a wow. Hay platos que lavar porque hubo comida. O sea, hubo comida. Y él cambia totalmente la perspectiva solo hasta en eso, ¿no? O sea, uno cambiar un poquito de cómo se formulan las palabras ayuda también entonces a formular los pensamientos Aunque y te las voy a decir, emociones. yo nunca voy a querer lavar los platos, ¿ok? O Ahora, sea, de entrada te lo digo. bueno, y entonces bueno, entonces el módulo entonces de la magia de limpiar perdón, La la magia de magia organizar tu vida, de organizar tu vida, que lo gracias, pueden encontrar dentro de la página web que es web. www.franciscarvelades.com y ahí lo Lo voy pueden a poner, adquirir. sí, lo voy a poner en las notas, entonces ahí pueden hacer directamente clic ahí y Y también los el lleva a la libro página, en Estados Unidos, por ejemplo, si están en Estados Unidos, el libro también lo ¿ok? pueden adquirir en la página web, en mi página Ahí web. también, okey. Entonces ahí okey, perfecto. ¿Y cuál de tus proyectos, o sea, te gusta la parte corporativa ahorita, te gusta la parte individual, cuáles son las cosas que más te gusta hacer, de los talleres que más te gusta hacer Pues a ti? mira, yo realmente yo no hago coaching uno a uno, ese no es Ujú, mi fuerte es uno a muchos. grupal. Entre más personas haya, más me vitaliza. Entonces, mi Porque proyecto, aprenden también entre ellos, ¿no? O sea, en la parte claro, grupal se aprende entre no, las y experiencias de hay los mucha demás. gente que es muy talentosa haciendo uno a uno. A mí no me gusta el uno a uno y esa es la realidad de las cosas. Me fascina hacer conferencias, eso es lo que realmente ahí es donde yo estoy, cuando yo digo estado de Estás en tu flow, que salsa. todos tenemos, Ah, sí, que es un sí. estado de flow, ¿sabes? Que es el estado Ujú. de máxima, como de máxima productividad, porque tu Ujú. mente es como un deportista de alto rendimiento, está completamente enfocado y eso viene de un personaje que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, y este personaje pues hizo todo un estudio y cuando nosotros como Sobre seres flow. humanos exacto, entramos a un estado de flow, entramos a ese estado de flujo, pues los resultados son maravillosos, porque ahí no estoy enfocado en el resultado, no estoy enfocado en el performance del momento como tal, sino que estoy enfocado en casi que dejarme ir. Yo me dejo ir, fluyo con esta actividad y todos como seres humanos tenemos la capacidad de entrar en estado de Uf, flow. Ahora, yo hablo de estado de sí. flow más adelante del LSD, porque yo siempre digo, pues ¿cómo entro en estado de flow si no me pone a amarrar los zapatos? ¿Me entiendes? O sea, no hay Claro, forma. Y por eso ese yo, es otro paso más claro, adelante. claro, Claro. claro, yo por eso lo estructuré de cierta manera en donde primero yo entiendo como que, bueno, ¿qué necesito limpiar? ¿Qué necesito cerrar? ¿Qué necesito desechar? Después yo entiendo cuáles son mis valores como ser humano, porque cada uno de nosotros tiene unos valores completamente diferentes y cuando mi vida no está en sintonía con mis valores, es cuando mi vida no está funcionando. Entonces, también Ujú. enseño esa parte de los valores para que las personas entiendan, claro, es que este es mi valor. Es decir, y te pongo un ejemplo, si mi valor principal es estar con mi familia, y yo no estoy con mi familia lo suficiente o estoy compartiendo muy poco con mi familia, yo me estoy sintiendo que algo me está haciendo falta, porque uno de Vacía, mis tres vacía, sí. valores, claro, porque uno de mis tres valores principales es la familia. Es indispensable como seres humanos encontrar nuestros valores principales y esos valores van cambiando en la medida en que nosotros vamos evolucionando. Si yo me llego a convertir mamá en este momento, pues seguramente una de mis prioridades y uno de mis valores va a cambiar.
cambiaría mi Ujú. trabajo, no sé, lo cambiaría por un tema de familia, quizás. ¿Por qué? Pues porque acabo de tener un hijo y porque mi valor principal como ser humano acaba de cambiar, los valores van cambiando, que eso es otra cosa que como seres humanos muchas veces no entendemos. Y después vamos viendo también un tema de flow, de cómo voy entrando yo a mi flow, que es muy diferente al flow de Kendra y es muy diferente al flow de, no sé, de Enrique entonces Ujú. cuando yo me De cada conecto con mi individuo. flow, claro, cuando yo me conecto con mi flow, soy altamente productivo o altamente productiva y es un ejercicio maravilloso también para hacer. Entonces yo lo que he hecho con todas estas cosas es, para mí es muy importante darle a las personas herramientas, como que no dejarlo por allá súper efímero, sino aterrizarlo a un, bueno, ¿cómo se vería mi vida así? ¿Cómo se vería, no? ¿Cuál es ese día que yo realmente quiero tener? ¿Cuál es la vida que yo realmente quiero tener? Y eso es un proyecto de toda la vida, pero es un proyecto que se llama vida, proyecto vida básicamente, Mm. y es cómo crear también una estructura mental, pero cómo crear también un hacia dónde voy. Entonces, cuando nosotros planeamos nuestras vacaciones, nosotros sabemos para dónde vamos, porque en la vida no tenemos ni idea para dónde vamos. Es como, pues sí, lo que pase y lo que llegue, lo que... Y eso Ahí no es va en donde vamos al contravía. autopiloto. Ahí es el Claro, autopiloto. Sí, pero ahí eso es el no va en autopiloto, sí. contravía, Kendra, con disfrutar el momento. Muchas veces pensamos, si yo Claro. estoy planeando, no estoy disfrutando el momento, y es todo lo contrario. Cuando yo sé hacia dónde voy, y es literal, yo pongo este ejemplo porque me encanta, y es como cuando tú vas al aeropuerto, vas al counter y le dices a la niña, bueno, yo me voy para Nueva York. Entonces, si nosotros pusiéramos en un caso real a las personas a poner al aeropuerto, al counter, es como, ¿para dónde va? No, pues yo no sé. Ah, Es cuando como me quiera. consecuencia. El avión que salga, el Exacto. que salga. Y te va a dejar el vuelo y ni siquiera sabes que, ni siquiera Sí. entendés que te está dejando el vuelo. Entonces, también es como hago una visión para mi vida y una visión que aterrice realmente todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo y cómo la junto con un why, cómo la junto Bueno, con un porqué ujú. tan grande que me movilice. Digamos que en mi caso mi porqué es porque yo realmente quiero tener una vida extraordinaria. Yo quiero una vida en donde yo deje un legado. Yo quiero una vida en donde yo pueda hacer de contribución para las personas. Yo quiero una vida de inspiración, yo quiero una vida de amor, yo quiero una vida de riqueza. Esa es la vida que yo realmente quiero. Y cuando yo comienzo a aterrizarlo, es un libro, ¿sabes? Es mi libro. Yo tengo un libro Ujú. y lo sigo Ujú. Sí. creando y con el tiempo lo voy creando más y más. Y es, bueno, cómo le puedo enseñar también a las personas a que tengan un libro maravilloso? Porque ahí es donde, por ejemplo, cuando tú me propusiste hacer esta entrevista, yo dije sí, porque esta entrevista va alineado con mi proyecto de vida, esta entrevista va alineado con contribuir a las personas. Si a mí me proponen otra cosa que no está dentro de mi libro de la vida, pues yo agradezco muchísimo, porque pues esto no va alineado con lo que yo soy como ser humano y como persona. Bueno, ya me apasioné un montón, pero No, no, básicamente... no, 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 por favor, o sea, yo aquí estoy, dale, 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 sigue, 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 sigue en tu flow. ¿Por qué? Porque estás en tu flow. Y eso es lo chévere, porque como estás hablando de las cosas que te apasionan, entonces uno no puede ni respirar, no puede uno ni Total. respirar porque le emociona mucho. Entonces ya saben todos que, o sea, los que quieran seguir teniendo más pedacitos de Francisca, les voy a poner todos los enlaces de cómo la pueden seguir en las redes sociales, de cómo pueden ir a su página web si quieren estar en algunos de los talleres, de cómo pueden conseguir su libro, de todo, porque aquí hay muchísima información que tal vez les llegó como un baldado de información que ahorita dicen, bueno, no, ahorita por dónde empiezo, porque dijo LSD y luego dijo, no, 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 pues van a tener todas las herramientas, entonces para que estén pues pendientes, miren abajito en las notas para que vean todos los enlaces y de nuevo, o sea, mil gracias. Yo podría seguir aquí hablando otra hora más, por lo menos, y investigando aquí más de lo que me estás compartiendo, porque no solamente para los que están escuchando, sino para mí ha sido supremamente valioso. Entonces, mil gracias, Francisca, por compartir tu flow y también por estar tan alineada con tus valores porque también vibras en una, o sea, cuando está, voy a decir este paréntesis, cuando uno está alineado con los valores de uno, vibra en una frecuencia supremamente diferente que cuando no lo está. Entonces, se nota cuando alguien está totalmente alineado con quién es y sus valores, porque, o sea, aquí lo pueden escuchar, con Francisca se nota, se nota. Entonces, mil gracias de nuevo, mujer. No, gracias a ti por crear estos espacios, de verdad yo creo que esos espacios son súper necesarios y a todos ustedes los que me están escuchando, sean cariñosos con ustedes mismos, respeten sus procesos, pasito a pasito, suave, suavecito, vayan despacio, vayan
vayan a su ritmo, no se presionen, y más en un caso en donde se ha tenido una pérdida. Yo creo que es importante entender cuán lejos hemos llegado como personas, y todos tenemos algo en nuestra vida de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Así que agárrense de eso para salir adelante, y no sé en qué paso estés en ese momento, no sé si estés en el paso de que no te puedas amarrar los zapatos, o no sé si estés en el paso donde estás estancado o estancada, o no sé si estás en el paso donde quieras cambiar de carrera o quieras una relación nueva. En el paso que estés, si estás haciendo un trabajo a conciencia, en esa misma medida vas a avanzar, pero no, de verdad, y lo sé y lo digo con conocimiento de causa, porque yo muchas veces fui muy agresiva con mi propio proceso, y lo mejor que puedes hacer es respetar tu proceso y no compararte con otros. Eso es súper importante. No Eso es compararte súper con otros. importante. Sí, porque cada persona tiene su propio proceso, sí, es súper individual y tanto los procesos de duelo como los procesos de crecimiento personal son muy individuales. Y uno de Entonces, puerta para cada quien tiene. adentro, uno no sabe la gente Ujú, cómo está viviendo. Entonces, no sí, pienses que el jardín del vecino es mucho más verde que el tuyo, porque en teoría uno no sabe. Ocúpate de tu jardín y tu jardín florecerá. En algún momento tu jardín florecerá. total. Pues bueno, mil gracias. Y ahí de nuevo todos pendientes entonces para poder aprender más de Francisca. Los invito entonces a que la sigan en todas esas redes sociales para poderla escuchar más. Besote, mujer. Gracias de nuevo. Gracias, besos. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesite escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud.